Hoy os hemos preparado una lista de 10 destinos oscuros de turismo en el mundo. ¿Por qué gusta tanto al ser humano conocer estos lugares? Según un estudio, el 82% de viajeros ha estado en uno de estos alguna vez. Éticamente, este tema genera cierta polémica sobre si explotar estos destinos de forma turística. Lo cierto es que cada vez gana más adeptos. Fascinación por lo macabro, curiosidad humana por la historia. Según estudios psicológicos, es la forma que tenemos de empatizar con las víctimas y sintamos compasión. Antes de mostraros los 10 lugares, os recordamos suscribiros a nuestro canal. El campo de concentración en Auschwitz, Polonia. La historia de Auschwitz, uno de los campos de concentración más infames de la Segunda Guerra Mundial. Auschwitz fue establecido por los nazis en 1940, en la Polonia ocupada. Fue un lugar de sufrimiento inimaginable para millones de personas, en su mayoría judíos, pero también prisioneros políticos, gitanos, discapacitados y otros considerados indeseables por el régimen nazi. En Auschwitz, las condiciones eran inhumanas. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados, experimentos médicos atroces y malnutrición extrema. Además, se estima que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en las cámaras de gas del campo. La liberación de Auschwitz en 1945 reveló la verdadera magnitud de la barbarie nazi. Este terrible capítulo de la historia nos recuerda la importancia de recordar y condenar los crímenes contra la humanidad, así como de luchar contra el odio y la intolerancia en todas sus formas. En memoria de las víctimas de Auschwitz y de todos los que sufrieron bajo regímenes totalitarios, es nuestro deber mantener viva su memoria y trabajar juntos para construir un mundo más justo y compasivo. Desde Cracovia todos los días salen excursiones guiadas para conocer un poco más sobre este lugar tan aterrador. Nosotros estuvimos allí, y ha sido el lugar en el que más he sentido vergüenza del ser humano. Escuchar los relatos de horror, sus formas de matar, y observar, por ejemplo, una habitación donde había zapatos de niño, te dejaba la piel helada. La Zona Cero de Nueva York. La Zona Cero es el sitio donde el 11 de septiembre de 2001 las Torres Gemelas del World Trade Center fueron derribadas en un ataque terrorista que cambió el mundo para siempre. Los atentados terroristas causaron la destrucción de las torres, llevándose la vida de casi 3.000 personas. Antes del fatídico día, las Torres Gemelas eran un símbolo del poder económico de Estados Unidos y un icono de la ciudad de Nueva York. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por terroristas de Al-Qaeda, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Solo 17 minutos después, a las 9:03, el vuelo 175 de United Airlines golpeó la torre sur. El horror se desplegaba en tiempo real ante los ojos del mundo. A las 9:59 la torre sur colapsó, seguida por la torre norte a las 10:28. La devastación fue inmediata y masiva, enterrando a miles bajo los escombros. La tragedia desató un increíble esfuerzo de rescate y recuperación. Héroes emergieron de los escombros, mostrando el coraje y la resiliencia humana. Bomberos, policías y voluntarios trabajaron incansablemente los días y semanas siguientes, buscando supervivientes y recuperando cuerpos. La ciudad y el mundo se unieron en solidaridad. El ataque dejó una cicatriz profunda no solo en la ciudad, sino en todo el país y el mundo, recordándonos la fragilidad de la paz. Hoy, la Zona Cero es hogar del Memorial del 11S, un lugar de recuerdo y reflexión. 2 enormes piscinas reflejantes ocupan las huellas de las torres, rodeadas por los nombres de las víctimas grabados en paneles de bronce. El Museo del 11S, ubicado junto al Memorial, ofrece una experiencia conmovedora, con objetos recuperados, testimonios y exhibiciones que narran los eventos de aquel día y las historias de las personas afectadas. Visitar la Zona Cero es una experiencia conmovedora, un tributo a la memoria de los que perdieron la vida y una celebración del espíritu indomable de Nueva York. La central nuclear de Chernóbil, en Pripyat, Ucrania.
Uno de los eventos más devastadores y misteriosos de la historia moderna, el desastre de Chernóbil. Para entender Chernóbil primero debemos situarnos en el contexto. A mediados de los 80, la Unión Soviética estaba en plena Guerra Fría. La central nuclear de Chernóbil, situada en Pripyat, Ucrania, era uno de los orgullos del programa nuclear soviético. El 26 de abril de 1986, durante una prueba de seguridad, una serie de errores humanos y fallos de diseño llevaron a una explosión en el reactor número 4. La explosión liberó una enorme cantidad de radiación a la atmósfera. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. 2 trabajadores murieron instantáneamente y 28 bomberos y personal de rescate fallecieron en los meses siguientes debido a la exposición aguda a la radiación. La radiación liberada afectó a miles de personas en Ucrania, Bielorrusia, incluso llegando a Europa occidental. Las autoridades soviéticas intentaron ocultar la magnitud del desastre, pero pronto fue imposible de esconder. Los liquidadores, un ejército de más de 600.000 personas, fueron enviados a limpiar la zona. Estos valientes hombres y mujeres realizaron tareas muy peligrosas, muchas veces sin la protección adecuada. Hoy Chernóbil es un recordatorio sombrío de los peligros de la energía nuclear mal gestionada. La ciudad de Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma, un testimonio del impacto humano del desastre. Sin embargo, la zona también ha mostrado signos de recuperación. La vida silvestre ha regresado y la zona de exclusión ahora atrae a turistas y científicos, interesados en estudiar los efectos de la radiación a largo plazo. El Titanic, conocido como el buque de los sueños, era el transatlántico más grande y lujoso de su tiempo. Partió en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, el 12 de abril de 1912. Su destino, Nueva York. La noche del 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. El impacto dañó gravemente su casco, abriendo varias grietas bajo la línea de flotación. A pesar de sus avanzadas medidas de seguridad, el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos a bordo. El caos se desató, mientras el barco comenzó a hundirse. En las primeras horas del 15 de abril, el Titanic se partió en 2 y se hundió, llevándose consigo a más de 1.500 personas. Solo unos 700 pasajeros y tripulantes sobrevivieron, rescatados más tarde por el RMS Carpathia. El hundimiento del Titanic fue una tragedia que llevó a mejoras significativas en las normas de seguridad marítima, marcando un antes y un después en la historia de la navegación. Pero, ¿sabías que puedes visitarlo? Las expediciones al Titanic son organizadas por empresas especializadas, como Ocean Gate y Blue Marble Private. Estas expediciones ofrecen la oportunidad única de explorar el legendario naufragio en persona. El viaje comienza con un entrenamiento intensivo porque aprenderás sobre seguridad y operación del submarino, asegurando que estés listo para la inmersión. Una vez a bordo del submarino te sumergirán en las profundidades del océano. La inmersión dura alrededor de 8 a 10 horas, incluyendo el descenso, la exploración y el ascenso. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta aventura no es para todos. El precio de la expedición puede alcanzar los $150.000 por persona, pero si puedes permitírtelo, es una experiencia que recordarás toda tu vida. Las catacumbas de París. Una de las atracciones más misteriosas y fascinantes de París son las catacumbas. Conocidas como el Imperio de los Muertos, son un vasto laberinto subterráneo que se extiende por más de 300 kilómetros. ¿Pero qué secretos esconden estas oscuras galerías? En el siglo XVIII los cementerios de París estaban desbordados, causando problemas de salud pública. Para resolver esto, las autoridades decidieron trasladar los restos de millones de parisinos a las antiguas canteras subterráneas. Comenzó el traslado nocturno de huesos, llevado a cabo por sacerdotes que bendecían los restos en su nueva morada. Hoy, las catacumbas albergan los restos de más de 6 millones de personas, con huesos meticulosamente organizados en paredes y patrones que dejan boquiabiertos a los visitantes. Pero no todo es historia macabra. Las catacumbas han sido escenario de leyendas urbanas, desde reuniones secretas hasta rumores de tesoros escondidos,
Incluso, en tiempos recientes, se han descubierto salas ocultas con proyecciones de películas y arte clandestino, mostrando que este lugar sigue vivo en el imaginario parisino. Turismo un poco escalofriante, las catacumbas de París esperan al turista con sus historias de vida y muerte bajo las calles de la Ciudad de la Luz. La cárcel de Alcatraz, en San Francisco. La fascinante historia de la prisión de Alcatraz, una de las cárceles más infames del mundo, también conocida como La Roca. Originalmente fue utilizada como una fortaleza militar en la década de 1850. Se convirtió en una prisión federal en 1934. Esta prisión de máxima seguridad fue diseñada para albergar a los criminales más peligrosos de los Estados Unidos. Entre sus reclusos más famosos se encuentran Al Capone, George Machine Gun Kelly y Robert Birdman Strode. Alcatraz se hizo conocida por su reputación de ser inescapable, debido a sus frías aguas y fuertes corrientes, también por los tiburones que merodean por su alrededor, pero eso no impidió que algunos prisioneros lo intentaran. Uno de los intentos de fuga más famosos fue en 1962, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin supuestamente escaparon a través de un túnel cavado en sus celdas. Hasta hoy no se sabe con certeza si lograron sobrevivir. Según el FBI, murieron ahogados en su fuga, pero nunca se encontraron sus cuerpos. Unos meses después, en 1963, Alcatraz cerró sus puertas debido a los altos costos de mantenimiento y las condiciones inhóspitas para los reclusos y el personal. Desde entonces, la isla ha sido un destino turístico y un monumento histórico. Hoy puedes visitar Alcatraz y explorar su rica historia. Los recorridos en la isla incluyen una visita a las celdas, el comedor y la torre de vigilancia. La audioguía, narrada por exguardias y reclusos, ofrece una perspectiva única y auténtica. Las vistas panorámicas de la bahía de San Francisco y el Golden Gate son impresionantes. La sensación de estar en un lugar con tanta historia es indescriptible. Hiroshima y Nagasaki, en Japón. El 6 de agosto de 1945, Hiroshima fue devastada por la primera bomba atómica lanzada por los Estados Unidos. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki sufrió el mismo destino. Estas tragedias marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial y dejaron cicatrices imborrables en la humanidad. A pesar de la destrucción, Hiroshima y Nagasaki han resurgido con una increíble fortaleza. Hoy en día, estas ciudades no solo han reconstruido su infraestructura, sino que también se han convertido en faros de paz mundial. El Parque Memorial de la Paz en Hiroshima es un lugar dedicado a las víctimas del bombardeo. Aquí se encuentra la cúpula de la bomba atómica, una de las pocas estructuras que quedaron en pie tras la explosión. Este lugar es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y un recordatorio conmovedor de la tragedia. En Nagasaki encontramos un lugar tranquilo y solemne. Aquí, la Estatua de la Paz se erige como símbolo del deseo universal de un mundo libre de armas nucleares. El Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki ofrece exposiciones interactivas que cuentan la historia de la explosión y sus devastadoras consecuencias. Un lugar para aprender y reflexionar. El monumento al genocidio de Kigali, Ruanda. Una de las páginas más trágicas de la historia moderna, y cómo Kigali, la capital de Ruanda, ha transformado su dolor en un mensaje de esperanza y reconciliación. En 1994, Ruanda fue escenario de uno de los genocidios más brutales de la historia. En tan solo 100 días, alrededor de 800.000 personas, principalmente de la etnia Tutsi, fueron asesinadas por extremistas hutus. Este oscuro capítulo dejó una profunda herida en el país y en la comunidad internacional. A pesar de la devastación, Ruanda ha trabajado arduamente para sanar y reconstruir. Hoy en día Kigali es una ciudad vibrante y en desarrollo,
un testimonio del poder de la reconciliación y la resiliencia. El memorial del genocidio de Kigali fue inaugurado en 2004, 10 años después del genocidio, y se ha convertido en un lugar de reflexión y educación sobre los horrores del genocidio y la importancia de la paz. En el interior, las exposiciones detallan los eventos de 1994 a través de fotografías, objetos personales y testimonios de supervivientes. Es un recorrido conmovedor que nos recuerda la capacidad humana para la crueldad, pero también para la esperanza. Kigali no es solo un lugar de memoria, es una ciudad que ha mirado hacia el futuro, con un enfoque en la unidad y el desarrollo. Hoy Kigali es conocida por su limpieza, seguridad y creciente economía. El narcotour de Pablo Escobar en Medellín, Colombia. En las vibrantes calles de Medellín, una nueva forma de turismo ha surgido, provocando tanto fascinación como controversia. Conocido como el narcotour, este recorrido lleva a los visitantes a través de los lugares más emblemáticos asociados con la vida y las actividades del infame narcotraficante Pablo Escobar. El narcotour ha generado un intenso debate ético. Los críticos argumentan que glorifica a un criminal que causó innumerables muertes y sufrimiento. Temen que se trivialice el dolor de las víctimas y se fomente una narrativa glamorosa del narcotráfico. Por otro lado, los defensores del tour sostienen que ofrece una oportunidad educativa para aprender sobre una parte crucial de la historia de Medellín y reflexionar sobre las consecuencias del narcotráfico. Al explorar estos lugares, los visitantes no solo se sumergen en la historia de un individuo, sino en el proceso de una ciudad que lucha por reinventarse y sanar sus heridas. La pregunta que queda para los turistas es: ¿podemos aprender del pasado sin glorificarlo? El narcotour puede ser una oportunidad para hacer justamente eso, siempre y cuando se aborde con la sensibilidad y el respeto que merece la historia de Medellín y sus habitantes. La masacre de My Lai, en Vietnam, un lugar en Vietnam que guarda una historia profunda y conmovedora. El 16 de marzo de 1968, durante la Guerra de Vietnam, el pueblo de My Lai fue escenario de una de las masacres más trágicas del conflicto. Soldados estadounidenses mataron a más de 500 civiles vietnamitas, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Este evento sacudió la conciencia del mundo y tuvo un profundo impacto en la opinión pública sobre la guerra. Las noticias de la masacre, cuando finalmente salieron a la luz, provocaron indignación y llevaron a cuestionamientos sobre la moralidad de la guerra y la conducta de los militares. Hoy en día, My Lai se ha convertido en un lugar de memoria y reflexión. El memorial de My Lai fue establecido para honrar a las víctimas y educar a las generaciones futuras sobre los horrores de la guerra. El museo presenta fotografías, relatos de testigos y objetos personales de las víctimas. Estas exhibiciones ofrecen una visión conmovedora y educativa sobre los eventos de aquel fatídico día. Visitar My Lai es una experiencia emocional. Al recorrer el lugar puedes ver las placas conmemorativas y las esculturas que marcan los lugares donde ocurrieron los trágicos eventos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que al recordar el pasado nos haga no cometer estos errores en el futuro. Está en nuestras manos que esto no vuelva a ocurrir, aunque en pleno siglo XXI las guerras continúan e inocentes siguen muriendo. Solo podemos poner nuestro granito de arena y en nuestro canal seguiremos fomentando un mundo de tolerancia, respeto y paz. Nos vemos en el siguiente viaje.